Aquellas palabras dolieron más que la noticia de su muerte, ¿saben? Un susurro que escuché en la calle, de una persona que pasó a mi lado y no tuvo la decencia de hablar bajo, pensando que una madre en duelo está sorda para el mundo. Dijo, era solo un cantante de narcocorridos, tuvo lo que se merecía. En ese instante, el suelo no se abrió bajo mis pies. Fue peor. El suelo se solidificó, atrapándome para siempre en ese momento de dolor y de juicio, como si mi hijo no hubiera tenido un nombre, un rostro, una historia, como si fuera solo una etiqueta, una estadística que la gente usa para sentirse segura en sus propias vidas, pensando que la tragedia solo le ocurre a quien se lo merece. Mi niño, mi Pedrito, merecía vivir, merecía cumplir sus sueños y el mundo lo redujo a nada. Gente, antes de seguir contando lo que pasó, necesito pedirles algo. Si este comienzo ya les tocó el corazón de alguna manera, por favor dejen un me gusta en este video. Compártanlo con alguien que quizá necesite escuchar una historia sobre cómo encontrar fuerza en el dolor. Suscríbanse aquí al canal y activen la campanita para no perderse el resto de mi relato. Es muy importante para mí y quería preguntarles, desde el fondo de mi alma, ¿qué harían ustedes en una situación así? ¿Creen que soportarían ver al mundo entero juzgar la muerte de su hijo, el dolor más profundo que un ser humano puede sentir? Déjenlo aquí en los comentarios, de verdad quiero leerlos. Tuvo lo que se merecía. Esa frase, mis amigos, se convirtió en el sonido que resonaba en cada rincón de mi casa vacía. Venía de la televisión, de los labios de los vecinos que desviaban la mirada, de los titulares de los periódicos que mi sobrino intentaba esconderme. Era como un veneno que entraba por mis oídos e intentaba matar todos los buenos recuerdos que tenía de mi Pedro. No lo conocían. No sabían del niño que a los 7 años usó todos sus ahorros para comprarme una macetita de violetas el Día de las Madres. Una macetita que cuido hasta hoy, con toda mi vida. No vieron al adolescente que pasaba horas en su cuarto con una guitarra vieja, más grande que él, tratando de sacarle un sonido que tuviera sentido. El mundo conoció a El Valiente, el nombre artístico que eligió. Un nombre fuerte que nunca me gustó mucho, porque sonaba a desafío. Pero en casa era solo Pedro, mi Pedrito, el que llegaba cansado de los shows, no importaba la hora, y lo primero que hacía era venir a mi cuarto, darme un beso en la frente y preguntar si necesitaba algo. Tenía ese cuidado, esa ternura que no encajaba para nada con las letras duras que cantaba. Sé que muchas de ustedes pueden no entender, incluso pueden juzgar, y lo comprendo. Yo misma, por tantas noches, me arrodillé y le pedí a Dios que cambiara el corazón de mi hijo. Yo tenía un miedo que me paralizaba por dentro, un miedo frío, constante. Cada vez que salía a cantar a esos lugares, mi corazón se hacía chiquito, apretado dentro del pecho. Escuchaba sus canciones, las historias de hombres valientes, de traiciones y de poder, y veía el talento que tenía para contar una historia, para crear una melodía que se te pegaba, pero también veía el peligro. Olía la pólvora en esas palabras, y siempre le decía, «Mijo, ¿por qué no cantas sobre el amor, sobre nuestra tierra? Tu voz es demasiado bonita para cantar cosas tan tristes y tan feas». Y él siempre me respondía con esa sonrisa que me desarmaba. «Amá, es solo música. Son solo historias como en las películas. A la gente le gusta escuchar, es lo que pone comida en nuestra mesa. No se preocupe, yo sé cuidarme». ¿Cómo podría no preocuparme? Una madre nace con la preocupación cosida en el alma. Veía los carros caros que venían a buscarlo, los hombres con miradas duras que lo acompañaban. No era tonta. Sabía que ese mundo no era una película. Era real, demasiado peligroso para mi niño que, a pesar de llamarse El Valiente, todavía le tenía miedo a las cucarachas y dormía con una lucecita prendida en el pasillo. El orgullo y el miedo iban de la mano en mi corazón. Cuando lo veía en el escenario, con la guitarra en el pecho, cantando con esa pasión que le salía de las entrañas, una parte de mí se llenaba de una alegría inmensa. Era mi hijo allí, siendo aplaudido, siendo admirado. La gente cantaba con él, pedía más, y yo, en un rinconcito, pensaba, ese es mi niño, el que le enseñé a amarrarse las agujetas. Pero entonces, la letra de la canción me alcanzaba,
y el miedo regresaba con fuerza, como una ola helada. Era una batalla constante dentro de mí, una que nunca supe cómo ganar. Solo rezaba. Le pedía a la Virgencita que lo cubriera con su manto. Recuerdo una tarde, unas semanas antes de que todo pasara. Llegó a casa con un regalo para mí, un rebozo, el más suave y calientito que he tocado en mi vida. Me abrazó y dijo, «Pa' que no sienta frío cuando yo ande de viaje». En ese momento no era el artista, no era el cantante de historias peligrosas. Era solo mi hijo cuidando a su mamá. Nos sentamos en la cocina, tomamos un café con pan de elote que le encantaba y platicamos por horas. Me contó de sus planes, de una canción diferente que estaba escribiendo, una canción de amor para una muchacha que había conocido. Sus ojos brillaban de una manera distinta. Ese recuerdo es el que más me duele, porque fue la última vez que vi ese brillo de esperanza en sus ojos. La esperanza de una vida diferente quizá, una vida donde pudiera ser solo Pedro, el muchacho que le gustaba el pan de elote y escribir canciones de amor. Tal vez él también estaba cansado de ser el valiente. Tal vez solo quería ser un hombre común, amado por una buena mujer, pero la vida que eligió, o que quizá lo eligió a él, no lo dejó escapar. Y ese es un dolor con el que tendré que vivir el resto de mis días. El dolor del «¿y sí?». Aquel día fatídico comenzó como cualquier otro. El sol entró por la ventana de la cocina. Hice mi café, recé mis oraciones. Pedro había salido la noche anterior para un show en otra ciudad. Yo esperaba que llamara por la mañana, como siempre hacía, para decir que había llegado bien y que ya venía de regreso a casa. Pero el teléfono no sonó. El silencio de esa mañana era extraño, pesado. Intenté distraerme, cuidar mis plantas, barrer la casa, pero una angustia, algo malo, empezó a crecer dentro de mí, apretándome la garganta. Era mi corazón de madre avisándome que algo estaba terriblemente mal. Le marqué a su celular decenas de veces. La primera vez sonó y nadie contestó. La segunda se fue directo al buzón. Y así fue toda la mañana. Una desesperación muda se fue apoderando de mí. Caminaba de un lado a otro en la sala, abrazándome, tratando de calmarme, diciéndome a mí misma que podría haber perdido el teléfono, o que estaba dormido y se le había acabado la batería. Pero yo sabía que no era eso. Conocía a mi hijo. Él nunca, jamás, me dejaría sin noticias por tanto tiempo. Ese silencio era el grito más fuerte que había escuchado jamás. Fue mi sobrino, el hijo de mi hermana, quien me trajo la noticia. Llegó a mi casa a media tarde con la cara pálida, los ojos rojos, sin saber cómo decírmelo. No necesité que dijera una sola palabra. Cuando vi el estado en que entró por mi puerta, lo supe. El mundo dejó de girar. Todos los sonidos desaparecieron, excepto por un zumbido agudo dentro de mi cabeza. Sentí que mis piernas flaqueaban y, si él no me hubiera sostenido, habría caído ahí mismo, en el tapete de la sala. Todo mi cuerpo temblaba. Un frío de muerte me subió por la espalda. Era el fin. Me sentó en el sofá. Me dio un vaso de agua con azúcar, pero no podía tragar. Mi garganta estaba cerrada por un nudo de puro dolor. Él intentaba hablar, explicar lo que había pasado, que habían encontrado el carro, pero yo no podía procesar las palabras. La única cosa que mi mente lograba entender era que mi hijo, mi vida, la luz de mis ojos, no volvería más a casa. Ese miedo que cargué por años, esa sombra que me acompañaba, finalmente se había vuelto real, y era un monstruo 1000 veces peor de lo que jamás pude haber imaginado en mis peores pesadillas. En los días que siguieron, mi casa se llenó de gente, familia, vecinos, algunos amigos suyos, todos con rostros tristes, hablando en voz baja, ofreciéndome comida que no podía comer, diciéndome palabras de consuelo que no me consolaban. Está en un lugar mejor, decían. ¿Qué lugar podría ser mejor que en mis brazos? Dios sabe lo que hace, susurraban. ¿Qué? Dios era ese que le arrancaba un hijo a una madre de la forma más cruel y brutal que existe. Sé que querían ayudar, pero ninguna palabra en el mundo era capaz de tocar la profundidad del abismo en el que había caído. Lo peor
era prender la televisión. Yo no quería, pero era como si una fuerza me obligara a buscar noticias de él, y lo que veía me rompía en más pedazos. Su foto estaba en todos los canales, pero el nombre que usaban no era el de mi Pedro, era el de El Valiente, y junto al nombre, siempre las mismas palabras: cantante de narcocorridos, ligado al crimen, muerte violenta. Hablaban de su muerte con una frialdad espantosa, como si estuvieran dando el pronóstico del tiempo. Nadie habló del muchacho que amaba a su madre. Nadie mencionó la pasión que tenía por la música desde niño. La imagen que pintaron para el mundo era la de un delincuente y, con eso, justificaban su muerte. Lo deshumanizaron de tal forma que la gente se sentía con el derecho de decir cosas como tuvo lo que se merecía. Y esa fue la segunda muerte de mi hijo. La primera le quitó la vida. La segunda intentó borrar quién era, intentó robarle su alma, su historia, su humanidad. Y yo, su madre, me vi sola, teniendo que luchar contra el mundo para defender la memoria de un hijo al que ni siquiera tuve la oportunidad de enterrar en paz. El silencio dentro de la casa era ensordecedor. Cada cuarto gritaba su ausencia. Su cuarto, con la puerta cerrada, era un santuario de dolor que no tenía el valor de profanar. Pasaba por la puerta y sentía un escalofrío, como si ahí viviera un fantasma, el fantasma de todos los sueños que fueron interrumpidos, de todas las risas que ya no se escucharían. Dormía en el sofá de la sala, porque no soportaba la idea de acostarme en mi cama, en el cuarto de al lado, y sentir el vacío. El silencio de la casa era la prueba definitiva de que nunca más volvería. Me cerré al mundo. Dejé de contestar el teléfono, de abrir la puerta. La comida que los vecinos dejaban en mi porche muchas veces se echaba a perder. No sentía hambre, no sentía sed, no sentía nada más que un dolor hueco e infinito. Pasaba los días sentada en el sillón de la sala, mirando a la nada, reviviendo cada momento, desde su nacimiento hasta el último abrazo. Mi vida se había convertido en una película de un solo momento, un bucle eterno de pérdida y de añoranza. El dolor era tan físico que me costaba respirar, como si un peso enorme estuviera aplastando mi pecho. La gente decía que tenía que ser fuerte, pero ¿qué es ser fuerte cuando tu mayor fuerza te ha sido arrancada? ¿Cómo podía ser fuerte cuando todo lo que quería era acostarme y morir también? La fuerza que tenía venía de él, de su sonrisa, de la certeza de que él estaba en el mundo. Sin él, yo era solo un cascarón vacío, una hoja seca esperando que el viento se la llevara. Me sentía débil, inútil, una fracasada. Fracasé en protegerlo. Fracasé en sacarlo de ese mundo. La culpa se mezclaba con el duelo, creando un veneno aún más potente que corroía mi alma poco a poco, día tras día. Esa primera fase del duelo, esa inmersión en la oscuridad, fue lo más solitario que he vivido. Me sentía completamente aislada, como si estuviera en una burbuja de dolor que nadie podía perforar. La gente a mi alrededor continuaba con sus vidas, reían, conversaban, iban a trabajar, y yo los odiaba por eso. Odiaba el sol que salía cada mañana, odiaba el sonido de los pájaros en la ventana, odiaba cualquier señal de vida, porque mi vida se había acabado. Estaba atrapada en un invierno particular, un frío que venía de adentro hacia afuera y que congelaba cualquier esperanza de volver a sentir el calor algún día. Pasaron semanas, o quizá meses. Perdí la noción del tiempo. Los días se mezclaban unos con otros, todos con el mismo tono gris de dolor y de silencio. Mi hermana venía todos los días, dejaba un plato de comida, limpiaba lo que podía e intentaba hacerme hablar, pero las palabras no salían. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podría explicar el tamaño del agujero que había dentro de mí? Ella me miraba con lástima y esa mirada me hería aún más. No quería la lástima de nadie. Solo quería a mi hijo de vuelta. Quería despertar de esa pesadilla horrible y escuchar su voz llamándome para tomar café. Mi fe, que siempre fue mi roca, mi cimiento, comenzó a resquebrajarse. Miraba el pequeño crucifijo en la pared de la sala, el mismo al que le recé tantas noches pidiendo por la protección de mi hijo, y sentía rabia, una rabia silenciosa y amarga
¿Dónde estaba Dios cuando se llevaron a mi niño? ¿Dónde estaba la protección que tanto pedí? Dejé de rezar. Las palabras parecían vacías, mentirosas. Parecía una traición a mi dolor intentar encontrar algún consuelo en un Dios que, para mí, se había vuelto sordo y ciego. Su silencio era tan ensordecedor como el silencio de mi casa. La casa comenzó a sentir los efectos de mi duelo. El polvo cubría los muebles como una mortaja fina y gris. Las plantas que tanto amaba comenzaron a marchitarse, una por una, como si ellas también sintieran la falta de la alegría que un día habitó ese lugar. Veía las hojas amarillentas caer y no hacía nada. Era como si estuviera viendo a mi propia alma morir poco a poco, reflejada en esas pobres plantas. La casa ya no era un hogar, era una tumba donde yo y los recuerdos de mi hijo estábamos siendo enterrados vivos, sofocados por el polvo y la tristeza. Un día llegó una carta, una correspondencia oficial, con su nombre impreso en el sobre. Era algo del banco, una cosa tan banal, tan del día a día, pero que me golpeó como un puñetazo en el estómago. El mundo seguía girando, los bancos seguían enviando cartas, las cuentas seguían necesitando ser pagadas. La vida allá afuera no se había detenido y esa normalidad era un insulto a mi dolor. Me quedé mirando ese sobre por horas, sin valor para abrirlo. Era otra prueba concreta, en papel membretado, de que él ya no estaba aquí para resolver sus propias cosas. Fue esa estúpida carta la que me hizo levantar del sillón. No fue por fuerza ni por valentía. Fue por una necesidad amarga, una obligación. Sabía que en su cuarto, en el escritorio, había una carpeta con documentos. Y, por primera vez en más de un mes, caminé hacia ese pasillo. Cada paso era pesado, como si estuviera caminando en el fondo del mar. Mi mano temblaba cuando toqué la perilla fría. Respiré hondo. El aire apenas entró en mis pulmones. Cerré los ojos y giré la perilla, empujando la puerta que guardaba el último pedazo de su vida. El olor. Eso fue lo primero que me golpeó. El cuarto todavía olía a él, una mezcla del perfume que usaba con el olor a ropa limpia y a vida. Era un olor que siempre me trajo consuelo y que, en ese momento, me trajo un dolor tan agudo que tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no caer. El aire estaba quieto, pesado. La cama destendida tal como la dejó. Un vaso de agua a la mitad en el buró. Era una escena congelada en mi desentendimiento. El tiempo, una fotografía tridimensional del último día normal de nuestra vida. Y yo estaba invadiendo ese espacio sagrado. Mis ojos recorrieron cada rincón de ese refugio que era solo suyo. La guitarra recargada en la pared, silenciosa, los pósters de músicos antiguos que admiraba, el pequeño librero con los libros que leía. Todo estaba exactamente como lo había dejado, esperando a un dueño que nunca más volvería. Me sentía una extraña, una intrusa. Tocar cualquier cosa parecía una profanación, pero necesitaba encontrar esa carpeta. Entonces, comencé a moverme despacio, con el cuidado de quien camina sobre vidrios rotos hacia el escritorio de madera oscura. La carpeta estaba ahí, exactamente donde imaginé, pero, al abrir el cajón, mis ojos fueron atraídos por algo que estaba en el fondo, debajo de unas camisetas viejas. Una caja de zapatos, una caja simple, de cartón, amarrada con un mecate. No era una caja de documentos, era una caja de secretos. Por un instante, pensé en cerrarla e irme. No tenía el derecho, pero algo más fuerte que yo me impulsó, una necesidad de saber, de encontrar otro pedazo de él que quizá no conocía. Con los dedos temblorosos, deshice el nudo del mecate. Me senté en el suelo frío, con la caja en mi regazo y levanté la tapa. Lo primero que vi fue su primera guitarra. En realidad era un ukelele, pequeño, de juguete, que su papá le dio cuando cumplió 5 años. Las cuerdas estaban gastadas, rotas. Recordé perfectamente el día que se lo regalaron. Sus ojitos brillaban tanto que parecían 2 estrellas. Pasó todo el día rasgando esas cuerdas, haciendo un ruido terrible, pero con una sonrisa en la cara que iluminaba toda la casa. Fue ahí, en ese exacto momento, que la música lo eligió. Debajo del ukelele había cuadernos,
cuadernos escolares, con la portada ya descolorida por el tiempo. Abrí el primero. La caligrafía era la suya, la letra de un adolescente, un poco inclinada, un poco torpe, pero lo que estaba escrito ahí hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. No eran letras de narcocorridos, eran poemas, poemas de amor, hablando sobre la sonrisa de una niña de la escuela, canciones sobre la lluvia cayendo en la ventana, sobre la nostalgia por la abuela que ya se había ido. Eran las palabras de un niño sensible, de un joven que sentía el mundo de una forma profunda y delicada. Hojeaba esas páginas y las lágrimas que creí que se habían secado comenzaron a caer, mojando el papel amarillento. En uno de los cuadernos encontré una canción que escribió para mí. Nunca la había visto. Hablaba de mis manos, de cómo eran su puerto seguro. Hablaba del olor de mi café y del pan de elote. La llamó Fortaleza. Y, al leer esa letra, me derrumbé. Lloré como no había llorado desde que recibí la noticia. Un llanto fuerte, desgarrado, un llanto de dolor, pero también de alivio. Porque ahí, en esas palabras, reencontré a mi niño. El mundo podía llamarlo el valiente. Los medios podían etiquetarlo como un criminal. Pero en esas páginas, él era solo Pedro. Mi Pedro, el hijo que escribía canciones de amor para su madre. Esa caja era su verdadera alma, su esencia que guardó del mundo, quizá para protegerla de la dureza de la vida que llevaba. Él no era la etiqueta que le dieron. Era complejo, era dulce, era mucho más de lo que la gente jamás sabría. Y yo, su madre, tenía la prueba de ello en mis manos. Ese era su verdadero legado. No las canciones que lo hicieron famoso, sino las que guardó en una caja de zapatos. En el fondo de la caja había una última cosa, una foto. Era una foto nuestra, tomada en un parque de diversiones hace muchos años. Él debía tener unos 10 años. Le faltaba un diente de enfrente, el pelo todo alborotado por el viento y una sonrisa tan grande, tan pura, que contagiaba. Sostenía un algodón de azúcar más grande que su cabeza. Yo estaba a su lado, abrazándolo, y también sonreía. Recuerdo ese día como si fuera hoy. Me había dicho, con la boca toda pegajosa de azúcar: «Amá, un día voy a ser cantante, y voy a cantar para hacer que la gente sienta cosas. Alegría, nostalgia, todo». Aquellas palabras, recordadas tantos años después, me golpearon como un rayo. Para hacer que la gente sienta. Era eso. Lo consiguió. Incluso con las historias duras que contaba, la pasión en su voz hacía que la gente sintiera. Pero el mundo solo prestó atención a una parte de la historia. El mundo no quiso ver al niño del algodón de azúcar, que solo quería tocar el corazón de las personas. En ese momento, mirando esa foto, una nueva fuerza, una que no sentía desde hacía mucho tiempo, comenzó a brotar en mí. No era una fuerza para vivir, todavía no. Era una fuerza para luchar. Necesitaba luchar por su memoria. Necesitaba mostrarle al mundo quién era el verdadero Pedro. No para justificar sus elecciones, no para defender su música, sino para humanizarlo, para rescatar su nombre del lodo en el que lo arrojaron. No podía dejar que la última imagen de él fuera la caricatura fría y sin alma que los medios crearon. Se lo debía a él, se lo debía al niño que me regaló una maceta de violetas, que escribió una canción llamada Fortaleza y que soñaba con hacer sentir a la gente. Ese encuentro con el pasado de mi hijo me dio un propósito en medio de mi desierto de dolor. Me quedé ahí, sentada en el suelo de su cuarto, por horas. Abracé la caja de zapatos como si estuviera abrazando al propio Pedro. Lloré todo lo que tenía que llorar, pero, por primera vez, las lágrimas no eran solo de desesperación. Había gratitud en ellas. Gratitud por haber encontrado ese tesoro, por haber sido recordada de la esencia pura y bonita de mi hijo. El dolor de la ausencia todavía era inmenso, insoportable, pero ahora tenía una compañía, la compañía del amor más puro, del recuerdo más dulce, de la verdad que solo una madre conoce. En ese cuarto silencioso, sentí que él estaba ahí conmigo, no como un fantasma, sino como una presencia de paz, como si hubiera dejado esa caja para mí a propósito,
sabiendo que un día la encontraría y que sería mi salvavidas, como si me estuviera diciendo: no dejes que ellos me definan, amá, cuéntales quién era yo realmente. Fue una conversación silenciosa, de alma a alma, y le hice una promesa. Le prometí que su historia no terminaría con ese titular de periódico. Le prometí que su legado sería de amor. Me levanté del suelo sintiendo mi cuerpo adolorido, pero mi alma un poco menos pesada. Por primera vez en semanas abrí las cortinas de su cuarto. La luz del atardecer entró, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Ya no era una luz que me ofendía, era una luz que me mostraba el camino. No sabía cómo, ni qué haría exactamente, pero sabía que no podía seguir quieta, ahogándome en mi propio dolor. El dolor tendría que transformarse en algo, tendría que volverse acción, tendría que volverse lucha. Llevé la caja de zapatos a la sala, como quien carga una reliquia sagrada. La puse sobre la mesa de centro. Ese objeto simple de cartón se convirtió en el centro de mi casa, mi nuevo altar. Era un recordatorio constante de mi promesa, de mi misión. La miraba y ya no veía solo el dolor de la pérdida. Veía la fuerza del amor, la fuerza de un niño que, incluso cantando sobre la violencia del mundo, guardó en secreto su ternura. Y esa ternura era el arma que usaría para enfrentar el juicio y la frialdad del mundo allá afuera. Esa noche no dormí en el sofá. Volví a mi cuarto, a mi cama. El dolor todavía estaba ahí. La ausencia de él en el cuarto de al lado era un agujero frío en la pared, pero ya no estaba sola en mi soledad. Tenía los poemas, las canciones, la foto del niño sin un diente. Tenía a mi Pedro de vuelta. No su cuerpo que me fue robado, sino su alma que nadie, nunca podría quitarme. Y con esa certeza cerré los ojos, no para huir, sino para descansar, porque sabía que, a la mañana siguiente, mi lucha iba a comenzar. A la mañana siguiente, me desperté con los primeros rayos de sol y, por primera vez, no los maldije. Había una tarea por hacer, una promesa por cumplir. Me levanté y, en lugar de hundirme en el sillón, fui a la cocina y preparé un café. El aroma llenó la casa, un aroma de normalidad, de vida, que hacía mucho no sentía. Miré la caja de zapatos sobre la mesa y supe que no podía seguir viviendo en medio del polvo y la oscuridad. Si iba a luchar por la memoria de mi hijo, primero necesitaba poner mi propia casa en orden, mi casa física y mi casa interior. Empecé a limpiar como nunca en la vida. Abrí todas las ventanas, dejando que el aire circulara y se llevara el olor a humedad y a tristeza. Arrastré los muebles, limpié rincones que no veían la luz del día desde hacía años. El acto físico de tallar el suelo, de quitar el polvo, era terapéutico. Por cada capa de suciedad que quitaba, sentía como si estuviera limpiando también una capa de dolor de mi alma. No estaba borrando los recuerdos, solo estaba haciendo espacio para que pudieran respirar, para que los buenos recuerdos ya no quedaran sofocados por el peso del duelo. Cuando llegué a mis plantas del porche, sentí una punzada de vergüenza. La mayoría estaban secas, muertas, pero mi macetita de violetas, la que Pedro me dio de niño, todavía tenía una pequeña hoja verde en medio de todas las demás que estaban secas. Una pequeña señal de vida, terca, resistiendo en medio de la desolación. Con un cuidado infinito, comencé a tratar esa plantita. Le quité las hojas muertas, ahuequé la tierra, le di un poco de agua. Cuidar de esa violeta se convirtió en un símbolo de mi propio viaje. Yo también tenía una pequeña hoja verde de esperanza dentro de mí y necesitaba nutrirla. Los días que siguieron fueron de una rutina silenciosa y curativa. Limpiaba, cocinaba pequeñas comidas para mí, cuidaba mi violeta y por la noche me sentaba con la caja de recuerdos de Pedro. Leía sus poemas, sus canciones, hablaba con su foto de 10 años. Le contaba sobre mi día, sobre mi promesa, y, poco a poco, comencé a rezar de nuevo. Pero mis oraciones eran diferentes. Ya no pedía entender el porqué. Le pedía a Dios fuerza. Fuerza para ser la guardiana de la memoria de mi hijo. Fuerza para honrar su verdadera esencia. Pero, a pesar de esta nueva rutina, una pregunta no salía de mi cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo lo haría?
¿Cómo una señora de 70 años sola podría luchar contra la narrativa de la prensa, contra el juicio de un mundo entero? No entendía de internet, no tenía contactos importantes. Era solo una madre con una caja de zapatos llena de recuerdos. La inmensidad de la tarea me asustaba. A veces, el desánimo tocaba a mi puerta, susurrando que era una lucha inútil, que debería simplemente conformarme y vivir mi dolor en silencio, como todos esperaban que hiciera. Un día, tuve que salir a comprar pan. Fue la primera vez que salí de casa para ir más allá del portón en meses. Me puse un rebozo en la cabeza, mis lentes oscuros, y fui caminando despacio, con el corazón en la mano. La calle parecía diferente, demasiado ruidosa, demasiado viva, y sentí las miradas. Nadie dijo nada, pero veía en los rostros de mis vecinos la curiosidad, la lástima, y en algunos el juicio velado. Me sentí desnuda, expuesta, la mamá del cantante de narcocorridos, la etiqueta que me pusieron también a mí, por asociación. Regresé a casa con el pan en la bolsa y el alma encogida, dudando de todo de nuevo. ¿A quién quería engañar? El mundo ya había decidido quién era mi hijo. Ya habían escrito su historia con tinta de sangre y prejuicio. ¿Qué podían hacer mis pequeñas verdades guardadas en cuadernos viejos contra una mentira tan grande y tan repetida? Me senté en la mesa de la cocina y la ola de desesperación regresó, amenazando con ahogarme una vez más. Quizá tenían razón. Quizá debería simplemente aceptar. El dolor de la aceptación parecía, en ese momento, menos agotador que el dolor de la lucha. Fue en ese preciso instante, cuando estaba a punto de rendirme, que escuché un golpe en la puerta. No, fue un golpe fuerte de alguien con prisa. Fue un golpe suave, casi tímido pero persistente. Mi primer instinto fue el de siempre: ignorar, fingir que no había nadie en casa, volver a mi caparazón, a mi crisálida de dolor donde, a pesar de todo, me sentía segura. Pero el golpe vino de nuevo, delicado, respetuoso, y algo en mi violeta, que parecía un poco más verde ese día, me dio una pizca de valor. Respiré hondo y me arrastré hasta la puerta. Cuando abrí una rendija, vi a doña Elvira, una señora que vivía unas calles más abajo. La conocía de vista, de la iglesia, del mercado. Era una mujer callada, siempre de luto, siempre con una nube de tristeza en los ojos. Todo el mundo en el vecindario conocía su historia. Había perdido a su hijo menor hacía unos 5 años, también arrebatado por la violencia que acecha nuestras calles. Nunca habíamos hablado de verdad, solo intercambiábamos saludos educados. Sostenía una pequeña fuente cubierta con una servilleta. Me miró a los ojos y vi algo que no había visto en ninguna otra mirada desde que Pedro se fue. No vi lástima, vi reconocimiento. No necesitó decir una sola palabra para que yo supiera que entendía mi dolor. No el "me imagino tu dolor" que la gente dice por educación, sino el "conozco ese dolor, vivo con él todos los días". Esa mirada creó un puente instantáneo entre nosotras, un puente sobre el abismo de sufrimiento que nos separaba del resto del mundo. Y, sin pensar, abrí la puerta por completo. Hice un té de manzanilla con anís, dijo, con voz baja y suave, y unas galletitas de nata. Pensé que a lo mejor aceptaría. Era una oferta tan simple, tan genuina. No había consejos, no había frases hechas. Solo había un té y la compañía silenciosa de alguien que sabía. Asentí con la cabeza, pues las palabras aún me faltaban, y me hice a un lado, invitándola a pasar. Entró, miró alrededor de mi casa limpia pero aún triste, y se sentó en la mesa de la cocina, poniendo la fuente sobre ella. Serví el té en 2 tazas. El vapor caliente y el olor de las hierbas parecieron calentar un poco el aire helado de mi casa. Nos quedamos en silencio por unos minutos, solo bebiendo el té, y era un silencio cómodo, un silencio de quien no necesita palabras para comunicarse. No me hizo preguntas sobre lo que pasó, no me pidió detalles, simplemente estaba ahí, presente, y su presencia era lo más reconfortante que había recibido en todo ese tiempo. Era la prueba de que yo no era un monstruo, no era una aberración, era solo una madre en duelo. La gente es cruel cuando no entiende,
dijo de repente mirando su taza. Les gusta poner etiquetas para poder dormir en paz por la noche, pensando que la desgracia solo le pasa a quien la busca. Esas palabras fueron como un bálsamo en mi herida. Había puesto en una frase simple todo lo que yo sentía, toda la injusticia que me quemaba por dentro. Por primera vez, no tuve que explicarme, no tuve que defenderme. Alguien en el mundo entendía exactamente lo que estaba pasando. Y esa persona estaba sentada frente a mí. En ese momento me sentí segura para compartir un pedazo de mi dolor. Con la voz todavía temblorosa, le conté sobre la caja de zapatos. Le conté sobre los poemas, sobre la canción Fortaleza, sobre la foto del niño sin un diente. Mientras hablaba no me interrumpía, solo escuchaba, asintiendo con la cabeza de vez en cuando, con los ojos llenos de lágrimas que eran un espejo de las mías. No estaba escuchando la historia de un cantante de narcocorridos. Estaba escuchando la historia de un hijo, contada por una madre. Cuando terminé, extendió su mano arrugada sobre la mesa y tocó la mía. Su piel era cálida. Siempre hacen eso, dijo, con una tristeza infinita en la voz. Toman el último día de la vida de nuestros hijos e intentan que ese día borre todos los demás años. Se olvidan de los primeros pasos, de la primera palabra, de la fiebre que curamos, de su platillo favorito. Toman una sola historia y borran el libro entero. Pero nosotras, las madres, nosotras somos las guardianas del libro. Guardianas del libro. Esa expresión se quedó resonando en mi cabeza. Era exactamente eso. Yo era la guardiana del libro de mi Pedro, y mi libro era grueso, lleno de capítulos de amor, de dulzura, de sueños. Ese último capítulo, tan feo y tan violento, no podía tener la fuerza de borrar todo lo demás. La plática con doña Elvira me hizo darme cuenta de que mi lucha no era para reescribir el final de la historia de mi hijo. Era para asegurar que la gente supiera que su historia era mucho, mucho más grande que ese final trágico. Platicamos toda la tarde. Ella me contó sobre su hijo, Tiago. Me contó que le encantaba dibujar y soñaba con ser arquitecto. Me contó que tenía una risa contagiosa y que era un buen hijo, un buen hermano. Hablaba de él en presente, como si todavía estuviera ahí. Y lo entendí, porque para nosotras nunca se van de verdad. Siguen viviendo en cada rincón de la casa, en cada recuerdo, en cada latido de nuestro corazón roto. Hablar de ellos, de quiénes eran de verdad, era una forma de mantenerlos vivos. Cuando doña Elvira se fue, al final de la tarde, mi casa ya no parecía tan vacía. Su presencia, nuestra plática, nuestro dolor compartido, habían llenado un poco el vacío. Ya no estaba sola en mi isla de sufrimiento. Había otra persona en un barco exactamente igual al mío, navegando en el mismo mar de añoranza. Y saber eso me dio una fuerza diferente. Ya no era la fuerza de la rabia o de la venganza. Era la fuerza de la conexión, de la solidaridad. La fuerza que nace cuando un dolor encuentra a otro igual. Esa noche, miré la caja de Pedro de una manera nueva. Ya no era solo mi tesoro secreto. Era un puente, una herramienta para conectarme con otras madres, como doña Elvira. Madres que también eran guardianas del libro de sus hijos. Madres cuyas voces fueron silenciadas por el ruido del prejuicio y del juicio. Y una idea, todavía pequeña y frágil como el brote de mi violeta, comenzó a nacer en mi corazón. ¿Y si mi casa, que fue una tumba de dolor, pudiera convertirse en un refugio? La visita de doña Elvira fue la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo? No necesitaba luchar contra el mundo entero. No necesitaba convencer a los medios o a los extraños. Solo necesitaba encontrar a otras como yo, otras madres que necesitaban un lugar seguro para abrir el libro de memorias de sus hijos y leerlo en voz alta, sin miedo a ser juzgadas. Mi lucha no sería en la calle, con pancartas. Sería en la sala de mi casa, con una taza de té y un corazón abierto. El dolor cuando se comparte no disminuye, pero pesa menos, porque la carga se divide. Y, por primera vez, sentí que podía cargar la mía. La idea que nació de mi plática con doña Elvira echó raíces profundas en mi corazón, pero entre tener la idea y ponerla en práctica, había un abismo de miedo y de incertidumbre.
¿Cómo podría convertirme en un puerto seguro para alguien si mi propio barco todavía estaba lleno de agujeros? ¿Quién era yo para ofrecer consuelo si yo misma todavía me deshacía en lágrimas todas las noches? La responsabilidad parecía demasiado grande, demasiado pesada. ¿Y si le hacía daño a alguien? Si tocaba una herida que todavía no estaba lista para ser expuesta. Pasé algunos días solo con esa idea en la cabeza, regándola con mis dudas. Hablé con mi Pedro, como hacía todas las noches. Le mostré mi miedo y, en el silencio de mi cuarto, fue como si pudiera escuchar su respuesta, no con los oídos, sino con el alma. Parecía decirme: «Amá, usted no necesita ser fuerte por ellas, usted solo necesita ser real». Y fue eso. No necesitaba tener todas las respuestas. Solo necesitaba ofrecer un espacio para que las preguntas pudieran hacerse en voz alta, sin miedo. Con esa pequeña claridad, me armé de valor y fui a casa de doña Elvira. Estaba en su jardín, cuidando unos rosales con un cariño que solo quien entiende de pérdidas puede tener. Me acerqué despacio y, sin muchos rodeos, le conté lo que estaba pensando. «¿Y si simplemente nos tomamos un café?», le dije, con la voz un poco temblorosa. «En mi casa, una vez a la semana. Y tal vez podríamos invitar a doña Carmen, la de la tienda, y a Lucía, que perdió a su nieto el año pasado. Solo eso, un café, un lugar para sentarnos y ser». Doña Elvira dejó de podar sus rosas y me miró. No sonrió, porque la sonrisa verdadera es algo que tarda en volver al rostro de una madre en duelo. Pero sus ojos ganaron un brillo sutil, una luz de entendimiento. «Un café», repitió, como si estuviera saboreando la simplicidad de la idea. «Es un buen comienzo, un lugar para poder decir sus nombres sin que la gente cambie de tema o nos mire con lástima. Yo le ayudo a invitarlas». Su apoyo, tan simple y tan firme, fue el suelo que necesitaba para dar el primer paso. En los días siguientes, las dos nos pusimos a la obra. Decidimos que no llamaríamos por teléfono. Una mala noticia por teléfono ya nos había lastimado demasiado. Tenía que ser cara a cara. Fuimos primero a casa de doña Carmen, una mujer fuerte que atiende a todos en su tienda con una sonrisa, pero que sabíamos que lloraba a escondidas en la trastienda desde que su único hijo se fue. Cuando le explicamos la idea con cuidado, con respeto, sus ojos se llenaron de agua. Solo dijo: «¿Qué día?». Y supimos que íbamos por el camino correcto. La parte más difícil fue invitar a Lucía. Era más joven que nosotras y su dolor era muy reciente. Desde la muerte de su nieto, apenas salía de casa. Cuando tocamos a su puerta, nos atendió con una mirada desconfiada, asustada. Creyó que éramos de la iglesia, que veníamos a ofrecer oraciones vacías. Pero doña Elvira, con su sabiduría silenciosa, solo dijo: «Mija, no venimos a hablar de Dios, venimos a hablar de nuestros hijos. Queremos oír sobre tu nieto. ¿Cuál era su color favorito?». La pregunta, tan específica y tan humana, rompió la armadura de Lucía, y lloró, y dijo que iría. Fijamos la primera reunión para el jueves siguiente por la tarde. Esa mañana me desperté con un nerviosismo que no sentía desde hacía mucho. Era una mezcla de ansiedad y de esperanza. Miré mi casa y quise que fuera el lugar más acogedor del mundo. Abrí las ventanas, puse un mantel limpio en la mesa y me fui a la cocina. Decidí hacer ese pan de elote que tanto le gustaba a Pedro. Mientras mezclaba los ingredientes, el olor a vainilla y a anís se esparció por la casa, y era como si estuviera trayendo un poco de la dulzura de su infancia de vuelta. Acomodé las sillas en la sala. No las puse en filas como en una conferencia. Las puse en círculo para que todas pudieran verse, para que no hubiera jerarquía. Ninguna de nosotras era la maestra del dolor, todas éramos alumnas. En una mesita de esquina, junto a mi sillón, puse la caja de zapatos de Pedro. No la abrí. La dejé ahí, cerrada, como una presencia silenciosa. La caja no era un trofeo de mi dolor, era un símbolo de la razón por la que estábamos todas juntas, el amor que sentíamos y que el mundo no podía ver. Sonó el timbre y mi corazón dio un vuelco. Era doña Elvira, la primera en llegar. Trajo consigo sus rosales, una pequeña maceta con una rosa roja que puso en el centro de nuestro círculo. Para alegrar el ambiente,
dijo. Poco después, llegaron doña Carmen y Lucía juntas. Había una más, doña Teresita, una señora mayor, que perdió a su hija hace más de 20 años y que, según doña Elvira, nunca lo había superado. Éramos 5 mujeres, sentadas en círculo, en una sala llena de sol y de silencio. El silencio inicial era pesado, cargado de dolor no dicho. Cada una de nosotras sostenía una taza de té como si fuera un escudo. Nadie sabía por dónde empezar. Yo, como dueña de la casa, sentí que tenía que decir algo, pero mi garganta estaba seca. El miedo de decir algo incorrecto me paralizó. Miré cada rostro presente, la fuerza contenida de doña Carmen, la tristeza fresca de Lucía, la resignación antigua de doña Teresita y la calma serena de doña Elvira. Éramos un pequeño ejército de corazones rotos. Entonces respiré hondo y recordé la promesa que le hice a mi hijo. Mi voz salió temblorosa, casi un susurro. Gracias por venir, empecé. Yo no sé bien qué hacer. Solo sé que el mundo de allá afuera le dio un nombre a mi hijo. Lo llamaron cantante de narcocorridos, y con ese nombre creyeron que tenían el derecho de juzgar su muerte. Hice una pausa. Tomé un sorbo de té para mojar la garganta. Pero hoy aquí no quiero hablar de él. Quiero hablar de mi Pedro, el niño que a los 7 años me regaló una macetita de violetas. Y en ese momento algo mágico sucedió. Al darle a mi hijo su verdadero nombre, al contar una historia que solo yo conocía, les di permiso a las otras para que hicieran lo mismo. Los hombros de doña Carmen, siempre tan rectos y fuertes, se relajaron un poco. Sonrió, una sonrisa triste, y dijo: mi Ricardo, él cantaba en la regadera, desafinado como un pato, pero cantaba con tanta alegría que nunca tuve el valor de pedirle que parara. Extraño ese ruido. Y por primera vez nos reímos. Una risa débil, mojada de lágrimas, pero una risa. Después de ella, Lucía, la que tenía el dolor más reciente, comenzó a hablar. Con la voz entrecortada por el llanto, nos contó sobre su nieto Lucas. Nos contó que le tenía pavor a las mariposas, pero que le encantaban los perros callejeros. Traía a todos a casa para su desesperación. Nos contó cómo, la semana antes de su muerte, había rescatado a un mestizo de 3 patas y lo había bautizado como Coraje. Lloraba y sonreía al mismo tiempo al recordar la escena. No estaba hablando de la violencia que se lo llevó. Estaba hablando de la vida que vivió. Doña Teresita, que se había mantenido en silencio todo el tiempo, solo escuchando, de repente carraspeó. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Era la que llevaba el luto desde hacía más tiempo. Mi hija, mi Claudia, comenzó, y su voz era como un papel antiguo, frágil. Tenía el pelo chino, lleno de vida, y lo odiaba. Vivía tratando de alisárselo. Yo siempre le decía: mija, tus chinos son tu corona. Hoy todo lo que quisiera es poder hundir mis manos en esos chinos una vez más. El silencio que siguió fue llenado por una ola de compasión que nos unió a todas. Y así pasó la tarde. Hablamos, lloramos, reímos, contamos historias que al mundo no le interesaba escuchar. Historias sobre manías graciosas, platillos preferidos, miedos tontos, sueños secretos. No estábamos ahí para comparar nuestros dolores o para encontrar una cura. Estábamos ahí para ser testigos, para ser las guardianas del libro unas de las otras. Cada recuerdo compartido era como encender una pequeña vela en la oscuridad, mostrando que la vida de nuestros hijos y nietos estaba hecha de mucha más luz que la sombra de su partida. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando mi sala de tonos naranjas y dorados, una paz que no sentía desde hacía meses se instaló en mi corazón. El dolor todavía estaba ahí, del tamaño de un océano, pero ya no me estaba ahogando sola. Estaba en un pequeño barco con otras 4 mujeres que sabían exactamente cómo era la tormenta, y estábamos remando juntas, no para huir del dolor, sino para aprender a navegar en él. En esa primera reunión no resolvimos los problemas del mundo, no trajimos a nuestros hijos de vuelta, pero hicimos algo casi tan poderoso. Rescatamos sus nombres. Ya no eran la víctima, el delincuente, el número de la estadística.
volvieron a ser Ricardo, Lucas, Claudia, Pedro, volvieron a ser hijos amados, recordados no por la forma en que murieron, sino por la belleza de cómo vivieron. Y eso, me di cuenta, era el comienzo de todo. Al despedirnos en la puerta, no hubo promesas vacías de todo va a estar bien. Hubo abrazos, abrazos largos, apretados, de quien sabe que el cuerpo del otro es la única casa que puede albergar un dolor de ese tamaño. Doña Carmen me sostuvo por los hombros y dijo: hasta el próximo jueves. No fue una pregunta, fue una afirmación. Nuestro pequeño grupo había nacido. Y, por primera vez, el jueves no era solo un día más de dolor en el calendario, sino un día de esperanza. Después de que todas se fueron, me senté en mi sillón, en el silencio de mi casa. Pero el silencio era diferente. Ya no era un silencio de ausencia, sino un silencio de plenitud. La casa estaba impregnada de las historias, de las risas, de las lágrimas. El olor a pan de elote todavía estaba en el aire. Miré la caja de zapatos de Pedro y sonreí. Lo logramos, mijo, susurré. Empezamos a contar tu verdadera historia. Esa noche entendí el verdadero significado de transformar el dolor en propósito. No se trata de olvidar, no se trata de superar. Se trata de tomar los pedazos de tu corazón roto y, con ellos, construir un mosaico que de cerca todavía muestra todas las grietas, todo el dolor, pero que, de lejos, forma una imagen de amor, de resiliencia y de memoria. Nuestro grupo de madres, nuestro café con memoria, como lo bautizó doña Elvira, era nuestro mosaico. Y apenas estábamos comenzando a juntar nuestros pedazos. El jueves se convirtió en el día más importante de mi semana. Era el día en que mi casa, antes un mausoleo de silencio, se llenaba de susurros, de confidencias y, por más increíble que parezca, de vida. Nuestro café con memoria se volvió un ritual sagrado. Cada semana, la misma escena se repetía. El olor a café recién hecho y a pastel en el horno, el sonido de las tazas en la mesa, la llegada silenciosa de cada una, trayendo consigo el peso de su añoranza, pero también la ligereza de saber que ahí, en ese círculo, no necesitaba fingir que todo estaba bien. El grupo creció, no mucho, pero lo suficiente. Un día, una nueva vecina, Clara, que había perdido a su esposo en un asalto hacía algunos años, tocó a mi puerta. Dijo que había oído hablar de nuestras reuniones y preguntó con los ojos llenos de vergüenza si nuestro café era solo para madres. Doña Elvira, que estaba a mi lado, respondió antes que yo, con su serenidad habitual. Este café es para quien tiene el corazón roto por la añoranza. Y ese es un club del que nadie quiere formar parte, pero una vez dentro, nadie debería tener que estar solo. Y Clara entró, y se quedó. Nuestras pláticas con el tiempo fueron cambiando. Al principio hablábamos mucho del pasado, de los recuerdos, de quiénes eran, pero poco a poco comenzamos a hablar del presente, de las dificultades prácticas que solo quien vive el duelo conoce. ¿Cómo sobrevivir al primer día de las madres? ¿Qué hacer con el cuarto con la ropa que todavía guarda su olor? ¿Qué responder cuando un extraño en una fila del banco pregunta con una sonrisa: ¿usted tiene hijos? Preguntas que parecen simples, pero que para nosotras eran como cuchillos afilados. Y, juntas, buscábamos las respuestas. Descubrimos que no había respuestas correctas, pero que el simple hecho de poder hacer la pregunta en voz alta ya era un alivio inmenso. Una decía que había transformado el cuarto de su hijo en un cuarto de costura. Otra confesaba que, después de 3 años, todavía no había tenido el valor de donar un solo par de zapatos. Y no había juicio. Solo había un te entiendo. Esas 2 palabras, te entiendo, se convirtieron en nuestro mantra, nuestra oración. Eran más poderosas que cualquier sermón, que cualquier libro de autoayuda. Yo misma cambié. La gente en la calle comenzó a notarlo. La dueña de la tienda comentó que me veía más ligera. Y era verdad. Ya no era solo la mamá de Pedro, la pobrecita, la víctima. Era la anfitriona del café con memoria. Tenía un propósito que iba más allá de mi propio dolor. Preparar la casa, pensar en qué íbamos a comer,
esperarlas. Todo eso me daba una razón para levantarme de la cama, para arreglarme, para vivir. Estaba cuidándolas y al hacerlo, finalmente estaba logrando cuidarme a mí misma. Mi relación con el recuerdo de Pedro también se transformó. Antes, pensar en él era sumergirme en un pozo de dolor y de culpa. Ahora lograba recordarlo con una ternura que ya no era sofocada por la tragedia. Podía escuchar una de sus canciones en la radio sin querer romper el aparato. Podía mirar su foto y sonreír, recordando al niño del algodón de azúcar, y no solo al hombre cuya vida fue interrumpida. El café con memoria no lo trajo de vuelta, pero me devolvió la paz de poder amarlo sin que el amor me destruyera. Aprendí mucho de cada una de esas mujeres. Con doña Teresita, aprendí que el duelo no tiene fecha de caducidad. Ella, con sus 20 años de añoranza, me enseñó que el dolor no se va, pero que una puede aprender a construir una vida bonita a su alrededor, como un árbol que crece alrededor de una piedra. Con la joven Lucía, recordaba la importancia de tener paciencia con el dolor reciente, de respetar el tiempo del llanto, el tiempo del silencio, el tiempo de la rabia. Y de todas, aprendí que la memoria es un acto de resistencia. En un mundo que quiere que olvidemos, rápido, que demos vuelta a la página, que sigamos adelante, recordar es un acto político. Es decir en voz alta que esa vida importó, que esa persona dejó una huella que nunca será borrada. Cada vez que nos sentábamos en círculo y contábamos nuestras historias, estábamos luchando contra el olvido. Estábamos construyendo, ladrillo por ladrillo, un monumento de amor para nuestros hijos, nietos y esposos. Un monumento que ningún titular de periódico podría derribar. Hubo un jueves que nunca olvidaré. Era la semana en que se cumplía un año de la muerte de Lucas, el nieto de Lucía. Llegó a mi casa devastada, pálida, con ojeras profundas, parecía haber envejecido 10 años en una semana. No voy a aguantar, nos dijo llorando. No puedo enfrentar ese día. Quisiera dormir y solo despertar mañana. El silencio que se hizo en la sala fue pesado. Todas nosotras conocíamos ese sentimiento, el pavor que una siente cuando una fecha marcada en el calendario se acerca, como un tren a toda velocidad. Ese día no hubo muchos consejos, hubo acción. Doña Carmen, siempre tan práctica, se levantó y dijo: «No vas a pasar por esto sola». Y decidimos ahí, en ese momento, que el día siguiente no sería un día de luto solitario para Lucía, sería un día de homenaje colectivo. Le preguntamos cuál era el platillo preferido de Lucas. «Espagueti con albóndigas, como lo hacía mi abuela», respondió entre sollozos. «Entonces eso es lo que vamos aquí a hacer», dijo doña Elvira. «Mañana cocinaremos todas, juntas». Y así lo hicimos. A la mañana siguiente, que sería el día más temido por Lucía, mi cocina se llenó de mujeres picando jitomate, amasando la carne, preparando la salsa. Lucía, al principio, se quedó solo sentada observando, pero poco a poco se levantó y comenzó a ayudarnos. La hicimos recordar los detalles de la receta de su abuela y, mientras cocinábamos, contábamos las historias más graciosas que recordábamos de nuestros muchachos. Hablamos de las travesuras, de las terquedades, de las frases chistosas. Mi cocina, que fue tan triste, se llenó de risas. Transformamos el día de la muerte en un día de celebración de la vida. Cuando el espagueti estuvo listo, nos sentamos todas a la mesa y comimos, y brindamos, con agua de Jamaica, por la memoria de Lucas. No lo trajimos de vuelta, pero trajimos a flote la alegría que él esparció mientras estuvo aquí. Lucía lloró, sí, pero ya no eran lágrimas solo de dolor, eran lágrimas de gratitud. Nos miró a cada una y dijo: «Nunca lo habría logrado sin ustedes». Y sabíamos que era verdad, porque ninguna de nosotras podría sola. Ese día fue un parteaguas para nuestro grupo. Entendimos que nuestra fuerza no estaba solo en compartir palabras, sino en compartir la vida. Nos estábamos convirtiendo en una familia forjada en el dolor pero unida por el amor. Una red de apoyo tan fuerte que era capaz de sostener a la mujer que sentía que estaba cayendo al abismo. Éramos el suelo unas de las otras, y esa certeza nos daba un valor que nunca imaginamos que volveríamos a tener.
Me di cuenta de que el legado de mi Pedro se estaba concretando de una forma que jamás podría haber imaginado. Él, que cantaba sobre hombres valientes, había inspirado con su muerte el nacimiento de un grupo de las mujeres más valientes que he conocido. Mujeres que enfrentaban el dolor más profundo que un ser humano puede sentir y, en lugar de dejarse destruir por él, lo transformaban en compasión, en solidaridad, en amor. Era un legado silencioso que no salía en los periódicos, pero que era infinitamente más poderoso. Es por eso que decidí contarles esta historia, para que sepan que incluso en la oscuridad más profunda se puede encender una pequeña vela, y que esa vela puede, sí, iluminar a otras. Nuestro café con memoria comenzó con mi dolor, pero hoy es la prueba de que el amor es más terco que la muerte. El amor insiste, el amor permanece, el amor encuentra una manera de florecer de nuevo, incluso en el suelo más devastado por la tristeza. Es un amor que no olvida, pero que aprende a recordar con paz. Este viaje ha sido largo, y créanme, todavía hay días en que el dolor me derrumba. La añoranza es una compañera que nunca me abandona, pero hoy ya no camino sola. Tengo a mis amigas, a mis hermanas de duelo, y, de alguna manera, al compartir todo esto, siento que las tengo a ustedes también. Siento que mi historia, nuestra historia, puede tocar el corazón de alguien que está ahí, ahora, sintiéndose completamente solo en su sufrimiento. Estar aquí, contándoles esto, me emociona mucho. Siento que, de alguna forma, ustedes también forman parte de este nuestro círculo de sanación. La fuerza que recibimos viene de la fe, de la amistad y de saber que no estamos gritando en el vacío. Si llegaste hasta aquí en mi historia, si sentiste un poquito de nuestro dolor y de nuestra fuerza, te pido con todo mi corazón, escribe un amén aquí en los comentarios, solo para saber que estás aquí conmigo, que mi voz no se está perdiendo en el viento. Cada amén que leo es como un abrazo a mi alma. Es un reconocimiento de que la vida de mi Pedro importó, de que la vida de Ricardo, de Lucas, de Claudia y de tantos otros que se fueron demasiado pronto importó. Es una forma de decirle al mundo que, detrás de cada titular, de cada estadística, existe un corazón de madre que sigue latiendo, que sigue amando y que sigue recordando. Y ese recuerdo es nuestra mayor fuerza, nuestra más bonita oración. Nuestro grupo nos enseñó que la vulnerabilidad es un superpoder. El valor de decir no estoy bien en un lugar seguro es lo que nos permite al día siguiente levantarnos y enfrentar al mundo que exige que siempre estemos bien. Nuestra pequeña sala se convirtió en nuestro cuartel general, el lugar donde recargamos nuestras fuerzas, curamos nuestras heridas de guerra y nos preparamos para otra semana de batalla. Una batalla silenciosa e invisible, pero la más importante de nuestras vidas. Hoy, cuando miro mi macetita de violetas, está florecida. Las flores son pequeñas, delicadas, pero llenas de color. Me recuerdan que la vida es terca, que incluso después del invierno más riguroso, la primavera siempre encuentra la manera de volver. Ya no soy la misma mujer de antes, la tragedia me cambió para siempre, pero, de cierta forma, yo también florecí de nuevo. Soy una flor diferente, con marcas y cicatrices, pero aún así, una flor. Y todo esto se lo debo a mi hijo y a la familia que encontré en el duelo. Nuestro café con memoria, que nació de forma tan modesta, comenzó a desbordarse de la sala de mi casa. Un día, durante una de nuestras pláticas, doña Carmen, que siempre fue una mujer de acción, tuvo una idea. Dijo: nuestros muchachos amaban la placita del barrio, pero hoy está tan abandonada, tan sin vida. ¿Por qué no le damos una arreglada? Por ellos. La idea al principio nos asustó. Exigiría salir de nuestro caparazón, exponernos, pero la imagen de transformar un lugar de abandono en un lugar de vida era demasiado poderosa para ser ignorada. Y fuimos. Compramos plantitas de flores con el poco dinero que juntamos. Conseguimos donación de pintura con el dueño de la tlapalería, que nos miró con un respeto que nunca habíamos recibido antes. Pasamos un sábado entero, nosotras, ese pequeño grupo de mujeres de luto, deshierbando, plantando,
pintando las bancas viejas del parque. Otros vecinos, al ver nuestro esfuerzo, se acercaron a ayudar. Nadie habló de nuestros hijos. Nadie tocó nuestro dolor, pero todos sabían en silencio que ese era un jardín de memoria. Plantamos un rosal por cada uno de los nuestros. Un rosal blanco por la Claudia de doña Teresita, uno amarillo por el Ricardo de doña Carmen, uno rojo por el Lucas de Lucía y tantos otros. Para mi Pedro, elegí un guayacán amarillo, un árbol que tarda en crecer, pero que cuando florece, explota en una gloria que nadie puede ignorar. Ese día, con las manos sucias de tierra, sentí que estábamos haciendo más que plantar flores. Estábamos plantando esperanza. Estábamos mostrando a nuestra comunidad de forma silenciosa y bonita que el amor siempre encuentra la manera de nacer de nuevo. Hoy, la placita es el jardín más bonito del barrio. Los niños volvieron a jugar en los columpios. Las parejas de novios se sientan en las bancas de colores. Y, en primavera, mi Guayacán se cubre de flores. La gente que pasa por ahí quizá no sepa la historia detrás de cada flor, pero sienten la paz de ese lugar. Y para mí, ese es el verdadero monumento a mi hijo. No una estatua de piedra fría, sino un lugar lleno de vida, de risas de niños y de belleza. Un lugar que prueba que, incluso del dolor más profundo, algo bueno puede florecer. Otro día estaba arreglando la casa para nuestra reunión del jueves. Tomé la caja de zapatos de Pedro, como siempre hago, para ponerla en la mesita de esquina. Pero esta vez algo me impulsó a abrirla. Hacía tiempo que no miraba lo que había dentro. Mis dedos pasaron por los cuadernos, por la foto, y encontraron esa hoja de papel amarillenta donde había escrito la canción para mí, Fortaleza. Leí los versos de nuevo, pero esta vez con otros ojos. Él hablaba de cómo yo era su fortaleza, su puerto seguro, la muralla que lo protegía del mundo. Y al leer aquello, con el sonido de mis amigas llegando y platicando en la cocina, entendí todo de una forma nueva y abrumadora. Mi dolor por su pérdida, el amor que sentía por él, me había transformado en la fortaleza que describió en la canción. Mi casa, mi dolor transformado en acogida, se había convertido en un puerto seguro para otras mujeres que, como yo, se sentían perdidas en medio de la tormenta. En ese momento, sentí la presencia de mi hijo de una forma tan intensa que me faltó el aire. Era como si su legado no fuera solo su música, sino la inspiración para que yo me convirtiera en la personificación de su canción. Me convertí en la fortaleza y, al hacerlo, estaba manteniendo su alma, su esencia más pura y más dulce, viva en el mundo. Las lágrimas que vinieron no fueron de tristeza, fueron de una gratitud profunda, de un sentimiento de haber completado un círculo, de haber finalmente entendido mi propósito. La gran lección que aprendí en todo este viaje y que quiero dejarles es esta. El mundo puede intentar definir quiénes somos y quiénes son las personas que amamos. Pueden usar etiquetas, pueden juzgar, pueden intentar borrar una vida entera con la goma de la ignorancia. Pero el amor de una madre, de una esposa, de una abuela, ese amor tiene una fuerza que ellos no conocen. Es una fuerza que tiene el poder de rescatar la verdad, de recontar la historia y de garantizar que el legado de quien amamos sea de amor y no de violencia. La fuerza verdadera no es no sentir dolor, no es ser inquebrantable. La verdadera fuerza, descubrí, es el valor de ser vulnerable. Es el valor de sentarse en un círculo con otras personas y decir, mi corazón está roto, porque es en esos pedazos, en esos fragmentos, donde entra la luz. Y es con esos mismos fragmentos que construimos puentes para alcanzar al otro. Mi mayor debilidad, mi dolor más insoportable, se convirtió en mi mayor fuerza, el puente que me conectó a una nueva familia. Todavía extraño a mi Pedro todos los días. La añoranza es un dolor fantasma, como el de una extremidad que fue amputada. Nunca se va de verdad. Siempre habrá un lugar vacío en la mesa, una canción que me hará llorar, una fecha en el calendario que será difícil. El dolor no disminuyó de tamaño. Fui yo quien creció a su alrededor. Con la ayuda de mis amigas, de mi propósito,
construí una vida tan llena de amor y de significado que el dolor ya no es lo único que existe. Es una parte de mí, pero ya no es el todo. Hoy, cuando me preparo para nuestros jueves, mi corazón se llena de una alegría serena. Mi casa, que un día fue mi tumba, hoy es un santuario, un lugar de sanación, no solo para las otras, sino principalmente para mí. Cada taza de café que sirvo es un acto de amor. Cada pastel que horneo es una celebración a la memoria. Cada abrazo que doy y recibo en mi puerta es la prueba de que ya no estoy sola. Y esa es la mayor bendición que podría haber recibido después de la mayor tragedia de mi vida. A veces me quedo sentada en mi sillón antes de que lleguen, con las sillas ya en círculo, esperando. Miro por la ventana y veo el mundo pasar. Veo a un muchacho en la calle, con una guitarra en la espalda, y por un segundo mi corazón se detiene. La punzada de la añoranza viene, afilada como siempre, porque el duelo es así, vive en los pequeños detalles. Es una ola que cuando menos te lo esperas, te derrumba, y por un instante siento el sabor de esa desesperación antigua en la boca, pero entonces suena el timbre, y sé que es doña Elvira, siempre la primera en llegar, y, al levantarme para abrir la puerta, la ola de dolor se calma. No desaparece, pero pierde su fuerza, porque sé que otro lado de la puerta no está la soledad, sino el amor, la comprensión, mi fortaleza. Y abro la puerta con una sonrisa, lista para otra tarde de sanación, lista para otro día de vida. Esa es mi historia, o mejor dicho, nuestra historia. La conté no para que sientan lástima de mí, sino para que quizás sirva de luz para alguien que está en la oscuridad. Me gustaría mucho saber su opinión. ¿Qué les pareció nuestro viaje? Dejen un comentario aquí abajo. Y si conocen a alguien que está pasando por un dolor parecido, alguien que se siente solo en su duelo, compartan este relato. A veces todo lo que necesitamos es saber que no estamos solos. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme honrar la memoria de mi Pedro. Él quería, con su música, hacer sentir a la gente. Y espero, desde el fondo de mi corazón, que haya logrado una vez más, a través de mí, tocar el corazón de cada uno de ustedes. Que mi deshistoria sirva para recordar que el amor es lo único que nos llevamos de esta vida. Y es lo único que dejamos atrás que realmente importa. Que Dios los bendiga a todos.